Saludamos a nuestros oyentes, nuevamente una audición de la agencia Caliyuga, quienes hablan aquí, Marcos Guío y Matías Benítez. Nosotros vamos a continuar siempre con nuestra misma temática de carácter internacional, pero yo quisiera decir aquí que hemos recibido, desde ya agradecemos a nuestros oyentes todas las adhesiones, los apoyos que nos han brindado a través de mensajes. Recordamos siempre que pueden hacer preguntas acá en la misma página de mi radio, los que nos están oyendo en directo, que hay una columna en negro en donde pueden escribir, y ahí pueden hacernos preguntas e inclusive indicarnos también cómo están recibiendo el programa, porque eso también nos interesa saber. Decíamos que algunos oyentes nos han insistido en la necesidad de que simultáneamente con el relato que nosotros hacemos respecto de la situación de la guerra de civilizaciones, si nosotros podíamos de alguna manera brindar los principios que informarían esta nueva posición, esta posición alternativa al mundo moderno que está confrontando en la guerra de civilizaciones. Bueno, nosotros queremos decir que esto es un tema que, por supuesto, abarca muchísimo desarrollo, no lo podríamos desarrollar exclusivamente en un programa, pero podemos ir dando algunas pistas, algunos detalles. Y nosotros hemos dicho que la guerra de civilizaciones, a diferencia de la guerra de naciones, es una guerra que contrasta concepciones del mundo contrapuestas. Mientras que la guerra de naciones se basa en conflictos territoriales, geográficos, económicos, políticos, y la guerra de civilizaciones es una guerra por concepciones del mundo, una guerra centrada en principios contrarios entre sí. O sea, uno es el principio moderno, la era moderna, la edad moderna, y otro es el principio tradicional. Modernidad y tradición son los dos principios y los dos tipos de hombres que confrontan en la historia. Esto se remonta lejísimos. Queremos insistir en este detalle, que lo hemos dicho muchas veces. Nosotros nos basamos principalmente en el pensamiento del autor italiano Julius Evola. Por eso esta agencia de noticias está de alguna manera concatenada con la actividad cultural que desarrolla el Centro Eboliano de América. Évola, hemos dicho en distintas oportunidades, es el autor que ha desarrollado de la mejor manera un pensamiento tradicional que es milenario, que no es solamente de este tiempo. Y del mismo modo podemos decir que el pensamiento moderno y la concepción moderna también es milenaria, porque así como ha habido hombres tradicionales en la antigüedad, también los hubo modernos. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre moderno y el hombre tradicional? La gran diferencia es el eje existencial que tiene cada uno de estos. Mientras que el moderno es aquel que ha fincado toda su razón de ser en esta vida, en los fenómenos vitales, materiales, económicos, políticos, todo lo que tiene que ver con esta existencia biológica, el hombre de la tradición es en cambio aquel que tiene por eje existencial lo que es más que vida, la supravida, el que considera que esta vida es simplemente un tránsito para la preparación de una instancia superior. Y esto, por supuesto, tiene que significar distintas posturas con respecto a todos los problemas que existen en la vida, y con respecto principalmente a la política. Una concepción moderna de la política es aquella que considera que lo principal de la acción política es la resolución de los problemas materiales, económicos de una comunidad. Por eso se confunde actualmente, de una manera muy, digamos así, sintomática, lo que es la función de gobernar con la función de administrar. O sea, para el hombre moderno, esas dos cosas son dos cuestiones iguales, que no tienen diferencia. Por eso se habla muchas veces cuando se habla del gobernante, es un buen administrador, cuando en realidad administrar es algo referido exclusivamente a la parte material, económica. Tradicionalmente se consideró siempre que el gobernante tenía una función mucho más elevada que la de administrar. ¿Cuál era la función del gobernante propiamente en cualquier sociedad tradicional?
era la función de elevar al hombre. O sea, arrancarlo de la dimensión puramente material y elevarlo hasta una dimensión espiritual. Esa era la función de gobierno. Por eso, la tradición siempre consideró una cierta dicotomía entre lo que es el hombre comprendido como individuo y el hombre comprendido como persona. En la actualidad, individuo y persona son casi sinónimos, porque, claro, la modernidad ha generado grandes confusiones, en la medida de que el hombre moderno, en tanto no considera que existe una dimensión más alta que la que percibe en nuestros sentidos externos, lo que pertenece propiamente al mundo material, al mundo espacio-temporal, entonces ha nivelado todo, ha identificado cosas que en cambio tradicionalmente siempre fueron distintas. ¿Cuál es la diferencia entre individuo y persona? El individuo es el átomo, simplemente. Es el ser que vive exclusivamente en función de esta existencia material, y la persona, en cambio, es un ser libre por naturaleza. El individuo es el ser que se masifica, la persona es aquel capaz de gobernarse a sí mismo. Por eso, por persona se entiende grados de personalización, de libertad. Existe lo que se llama la persona absoluta y aquellos que han desarrollado exclusivamente una dimensión ínfima de personalidad. El individuo, que tiende a masificarse, es lo opuesto de la persona. La masa no actúa por su cuenta, la masa es dirigida y el individuo es el átomo que compone la masa. Entonces la función del gobernante es generar personas, o sea, producir lo que tradicionalmente se consideraba la segunda aparición en el hombre. O sea, hay como un nacimiento físico, pero la función del gobernante es generar el segundo nacimiento, el nacimiento metafísico. Y esto, por supuesto, implica concepciones del mundo contrapuestas. Ya viene incluso desde la época de San Agustín esto. Cuando San Agustín decía que hay dos tipos de ciudadanos, los ciudadanos de la ciudad de Dios y los ciudadanos de la ciudad del hombre, él decía, dos amores constituyeron dos ciudades. El amor, la ciudad del hombre, que es una ciudad centrada exclusivamente en lo humano, en lo material, en el aquí y en el ahora, y la ciudad de Dios, que es la ciudad pensada en función de la trascendente. Entonces, estos dos ciudadanos conviven en la misma ciudad, en el mismo tiempo, y físicamente no se distinguen entre sí. Parecen lo mismo, pero la gran diferencia es la interioridad, lo que hay adentro de cada uno. Y bueno, esto es un poco, digamos así, una primera aproximación a lo que son los principios propios que nosotros sostenemos. Los principios tradicionales como contrapuestos a los principios modernos. Y obviamente, modernas son todas las ideologías, porque todas las ideologías que existen actualmente, liberalismo, marxismo, socialdemocracia, welfismo, en fin, todas las que nosotros encontramos diariamente, piensan con categorías exclusivamente modernas. Y en última instancia comparten un principio fundamental, que es la democracia. Nosotros no somos democráticos, eso es lo que queremos decir siempre. O sea, el pensamiento tradicional no es democrático, es antidemocrático, simplemente porque considera que no existe la igualdad en el hombre, que los hombres son diferentes entre sí. ¿Qué es lo que distingue a los hombres entre sí? El grado de personalidad que han sido capaces de desarrollar. Existen como dos extremos posibles en la humanidad. Aquellos seres que son individuos, en tanto no tienen libertad, en tanto se confunden con la masa, son manejados, son maniobrados, y aquel que es persona absoluta. La persona absoluta es la persona libre por excelencia, y tradicionalmente el que tenía la función de ser persona absoluta, paradigma de libertad, paradigma de espiritualidad, era el gobernante, el emperador. Tradicionalmente el emperador tenía una dimensión suprahumana inclusive. No era un ser puramente humano, era un ser simultáneamente divino, era un pontífice. La palabra pontífice viene todavía de la tradición, porque es el que establece un puente entre esta dimensión y el más allá, ¿no? Entonces, esa idea es una idea que está presente en la tradición. Ahora, nosotros nos encontramos
Aunque muchos pueden decir, bueno, pero esto que ustedes están diciendo es algo, digamos así, excesivamente desactualizado. ¿Cómo se puede aplicar todo esto hoy en día? ¿Qué posibilidades existen? Bueno, nosotros lo que queremos decir es que ha habido en los últimos tiempos grandes aproximaciones a estos principios, que el pensamiento eboliano, bueno, desde ya sostiene de una manera pura, de una manera estrictamente ortodoxa. Pero justamente como estamos atravesando épocas terminales, el mundo moderno está llegando a un estado catastrófico de colapso en todos los niveles, en el nivel, hasta en el nivel natural. Todas estas catástrofes naturales que existen actualmente son el producto de una decadencia profunda. O sea, siempre cuando las civilizaciones decaen, el decaimiento histórico de una civilización está acompañado de grandes cataclismos. Y en este caso los cataclismos es muy fácil darse cuenta por qué han sido producidos. Han sido producidos por la irracional destrucción de la naturaleza, en función de una actividad hiperconsumista llevada adelante exclusivamente para la preservación de un tipo de sistema económico que es el sistema capitalista. O sea, un sistema basado exclusivamente en la producción y en el aumento desaforado del consumo. Entonces, ante esta situación de catástrofe, bueno, hay ciertos acontecimientos que nos tienen que a nosotros alegrar. ¿En qué sentido decimos esto? Estamos notando una nueva reacción. Creemos nosotros, los que constituimos así este núcleo del centro boliano, que las grandes religiones tienen que volver necesariamente a sus orígenes, a sus troncos originarios. Esa palabra fundamentalismo que se ha utilizado hoy en día, que algunos dicen, bueno, sí, se piensa en estos grupos fanáticos, protestantes y varias cosas más. Bueno, yo quiero decir que hoy en día el caos semántico es tan grande que es difícil encontrar una palabra que pueda calificar correctamente a un determinado movimiento. Pero considero yo que se puede utilizar, porque hoy en día cuando se habla del fundamentalismo se piensa en el fundamentalismo islámico principalmente, no se piensa en los grupos protestantes. El otro día debatíamos con el director de una revista chilena, Ciudad de los Césares, que él decía, dice los canutos, parece que allá en Chile los llaman así, a los protestantes, a los evangélicos, a los fanáticos, pero yo lo que quiero decir que no, que acá por fundamentalismo se entiende al Islam, que ha sido aquella religión que ha comenzado este proceso renovador de volver a sus orígenes. Ahí está la gran revolución del fundamentalismo islámico, que vuelve a sus orígenes ortodoxos de religión, buscando justamente la primacía de lo sagrado, porque la característica principal de la civilización moderna es haber puesto como eje principal de la existencia la economía y la materia. Y acá tenemos por primera vez un movimiento que a través de una serie de expresiones, como pueden ser la Guerra Santa, la Jihad, está dando prioridad a la dimensión de lo trascendente, por encima de lo meramente secular, inmanente, por encima de la dimensión espacio-temporal y mundana. Entonces, esto para nosotros es un movimiento importante, por eso le hemos prestado mucha atención. A pesar de que podamos no ser musulmanes, nosotros insistimos mucho en ese detalle. La religión es el lenguaje de un pueblo. Cada comunidad tiene su propia expresión religiosa, pero las grandes religiones pueden colaborar entre sí de alguna manera generando una cierta similitud, una cierta influencia recíproca. Entonces sería muy bueno que este fundamentalismo islámico que ha surgido en una lucha incondicional en contra del mundo moderno, en todos estos frentes de combates que se han abierto principalmente a partir del 11 de septiembre del 2001, también el catolicismo pudiera recibir esa influencia, y también el budismo, y también el brahmanismo. O sea, todas las grandes religiones tienen que unirse en contra de esa gran herejía que es el mundo moderno. O sea, las religiones tienen un trasfondo común. La religión es el lenguaje del pueblo.
de las grandes comunidades históricas, expresan esa tendencia hacia lo sagrado a través de la religión. Pero lo principal sería que estas grandes religiones, a través de sus élites, se unieran entre sí, buscaran un principio, una unidad, para hacer frente a la gran anomalía que es el mundo moderno. Bueno, me estoy extendiendo demasiado en este tema, que por supuesto llevaría muchísimo que hablar. Nosotros desde ya recomendamos calurosamente a todas aquellas personas que quieren ver en mayor detalles nuestros desarrollos doctrinarios del pensamiento tradicional alternativo, entrar a nuestra página. La página del Centro Eboliano, hay un blog, que es el blog Centro Eboliano Blogspot, así se titula, pero ustedes ponen Centro Eboliano e inmediatamente aparece el blog. Pero aparte está nuestra página con todos los materiales doctrinarios que nosotros hemos editado, que es la página juliusebola.com.ar, www.juliusebola.com.ar. Allí van a encontrar toda una serie de desarrollos doctrinarios que por supuesto no podemos explicar aquí en pocas palabras en una audición radial, pero por supuesto siempre vamos a hacer alusiones a medida que vayamos tocando temas, pero creo que lo que tiene que quedar en claro es esto, sintetizando. La concepción tradicional es el contraste que existe con la concepción moderna. La concepción moderna está manifestada principalmente hoy en día por las grandes naciones que están en los primeros planos de la vida política internacional, que son Estados Unidos por un lado, Europa, que es, digamos así, la gran colonia de los norteamericanos, Rusia y China. Esos son los principales exponentes de la concepción moderna. Sus orígenes son el liberalismo y el marxismo, y han demostrado a través de todas estas modificaciones que han existido que hay una simbiosis entre esas ideologías. ¿Y cuál es el principio que los une? Justamente la modernidad, la primacía de lo económico, sobre todo. O sea, el hombre pensado en función del confort, del consumo. O sea, este ser humano hoy en día alienado totalmente en función de cosas superfluas y totalmente desgajado de su dimensión espiritual. Entonces, esa gran guerra, esa gran batalla, que es primeramente interior, en donde el hombre doblega la parte material que existe en sí mismo, debe ser también externa, porque se trata de doblegar justamente al enemigo externo que es el mundo moderno. El enemigo interno son todos esos impulsos y pasiones que nos derivan hacia los elementos más bajos y nos alejan del destino fundamental para el cual el hombre ha sido hecho, que es la eternidad. El hombre tiene un destino, tiene una meta, que es alcanzar la eternidad. O sea, salir de este tiempo de instantes sucesivos y buscar la dimensión superior, que es la eternidad. La vida es una instancia breve, que si uno la va midiendo en minutos y en horas, se da cuenta que es una cosa que se termina rápidamente, que no tiene ningún sentido en última instancia en sí misma la vida. O sea, tiene sentido en función de algo superior, que es justamente la eternidad, lo que está más allá del tiempo. Entonces, el mundo moderno es un mundo hecho a propósito para que el ser humano se olvide de esa dimensión superior. Y ese es el sentido de la guerra santa que hoy en día se está desarrollando. Bueno, y de la cual nosotros vamos a hablar, y que sé que vos estás ansioso por darnos las últimas noticias de lo que está sucediendo. Adelante. Bueno, desde el punto de vista de la concepción islámica, una de las primeras cuestiones que se tiene que tener en cuenta para la organización de una sociedad es la justicia. La justicia no viene de que el pueblo vote y vaya una vez cada 4 años a elegir el gobernante, sino democracia e Islam no pueden armonizar nunca, porque en el Islam la soberanía viene de Allah, viene de Dios directamente. En cambio, la democracia, la soberanía viene del pueblo. Cuando se le pregunta a cualquiera ¿qué opina? Si sus opiniones son contrarias a lo que dice Dios,
En la democracia eso es válido. En el Islam eso es una herejía. Es algo a perseguir. Puesto que el hombre por sí es un ser corrupto, el ser humano. No obstante, la corrupción personal de uno no debe influir en lo que es la organización. El que uno se equivoque no significa que eso sea lo que hay que hacer. Ahora vemos cómo, por ejemplo, aquí en la Argentina, se ha votado hace casi 2 años, si no me equivoco, una ley de matrimonio homosexual. Entonces, los legisladores votaron porque, en teoría, el pueblo, según la propia Constitución argentina, no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes elegidos. Entonces, a pesar de que son normas que contradicen a Dios directamente, pues ya no se habla del Islam, sino de Dios. En cualquier religión está prohibido eso. Pero se vota. ¿Por qué? Por la soberanía de la gente. Dios no está, hay soberanía. Pero habría que agregar algo más a esto de la soberanía del pueblo, ¿eh? Y enseguida, después de esto, vamos a pasar a los detalles concretos de la guerra de civilizaciones. ¿El pueblo es realmente soberano? Esa sería la pregunta que habría que hacer, ¿eh? Porque en realidad el pueblo la masa, en la medida que el pueblo está masificado numéricamente en votos, no resuelve por su cuenta, sino que las resoluciones que el pueblo toma, que la masa toma, que el hombre masa toma, Ortega y Gasset hablaba de hombre masa y hombre persona, están influidas por los medios masivos de difusión, que son los que forman la opinión pública. O sea, la gente cree que decide, pero en realidad no decide. Y hay como una relación dialéctica en todo esto, porque la idea principal de la democracia, por eso es un error fundamental, seguramente en humanidades futuras los futuros habitantes del planeta se van a reír. ¿Cómo puede haber existido una sociedad como esta que ha puesto las grandes decisiones de cualquier nación en manos de mayorías circunstanciales, determinadas por la publicidad y por la propaganda? Y entonces decíamos, hay como una dialéctica, ¿no?, entre el pueblo y el gobernante, por el cual el gobernante sabe que para poder triunfar tiene que seducir a la masa. Y a su vez la masa es como una fémina que le gusta ser seducida, y entonces es la que termina votando por estas personas. Y entonces esta democracia es un sistema absurdo desde cualquier punto de vista que se lo analice, y esa es la causa de todos los fracasos que ha tenido la humanidad hasta nuestros tiempos. O sea, lo que tiene que haber es un sistema en el cual gobiernen los mejores. O sea, tiene que haber una élite. La sociedad tiene que estar fundada en castas. Las castas no son organismos económicos, sino que son categorías de personas. O sea, las personas tienen que estar divididas en función del grado de libertad que posean. Entonces tiene que haber una aristocracia de personas capacitadas y educadas con la finalidad de dirigir a la masa y educarla. O sea, la idea absurda es pensar que el pueblo se pueda gobernar por sí mismo. Y esta idea democrática ha cundido en todo, porque ya no es solamente una idea política, sino que es hasta a nivel social, en las escuelas inclusive. Uno nota la democracia porque el maestro ya no enseña más. El maestro simplemente lo que se trata es, lo que hace es dirigir un debate entre personas. Gobiernan los alumnos en las escuelas. Esa es la cosa más absurda que se puede haber visto jamás. Porque en realidad el maestro, lo único que hace el maestro es brindar una cierta capacitación, un cierto entrenamiento, pero no educa actualmente. ¿Educar qué quiere decir? Transformar a la persona, transformar al individuo en persona. O sea, producir, como decía Sócrates, esa segunda aparición en el hombre. O sea, parir la dimensión espiritual que en el hombre existe. Bueno, eso ha desaparecido totalmente. El maestro hoy en día lo que hace es demagogia en las escuelas. O sea, trata de suscitar todos los gustos de los alumnos. No hay disciplina, hay autodisciplina. Es una cosa absurda.
Basta ver el grado de decadencia en el cual ha caído la educación actualmente. Es una cosa que subleva a cualquiera. Los maestros ya no pueden enseñar directamente, tienen que degradarse al mismo plano de los alumnos. Y los políticos hoy en día se degradan a la adulación de la masa. O sea, es increíble ver cómo antes de las elecciones se están haciendo regalos, obsequios, para tratar de que la masa los vote. Cuanto más les dan, más los votan. O sea, es un sistema absurdo y ridículo totalmente. Bueno, vamos al tema entonces. ¿Qué te parece de la situación que está viviendo el mundo actualmente? Sí. Hemos hablado de los principios, nos hemos quizás excedido un poco, pero es bueno que hablemos aquí de lo que está pasando en el mundo, de la guerra de civilizaciones, los distintos frentes de combate que nosotros estamos presenciando hoy en día, porque nosotros insistimos siempre en este detalle. Claro, así como hay como una convención hoy en día de que los problemas políticos son esos problemas banales que estamos acostumbrados a escuchar diariamente, las peleas entre uno y otro, entre personas que quieren estar constantemente en los primeros planos, figurar, hablar, que se hable mucho de ellos, o sea, tener mucho rating, etcétera, etcétera. De lo que no se habla es de lo fundamental que está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el mundo? O sea, ¿qué es aquello tan importante que hoy en día se está ocultando? Bueno, yo quiero centrarme en un determinado campo de batalla, porque la guerra de civilizaciones, que como decíamos contrasta al hombre moderno con el hombre tradicional y se está desarrollando hoy en día en el mundo islámico, y deseamos nosotros fervientemente que se desarrolle en otros mundos, hoy tiene determinados frentes de combates que son muy conflictivos para el mundo moderno. Vayamos al más importante de todos, que es el frente de Afganistán. Me gustaría que hoy habláramos un poco del frente de Afganistán. ¿Qué es lo que está sucediendo en Afganistán? O sea, ¿cuál es la situación que existe realmente en Afganistán? Bueno, nosotros acá queremos decir dos cosas fundamentales. La primera de ellas es que hoy en día no hay prácticamente información sobre la guerra de Afganistán, salvo la que en el mundo de habla hispánica proporciona la agencia de noticias Kali Yuga, que diariamente brinda partes de guerra elaborados por el movimiento talibán, en donde tenemos aproximadamente, sin ir muy lejos, en el día de ayer, hubo nada menos que en un solo día 107 acciones de combate. Esto es un hecho insólito. En estas 107 acciones de combate, nosotros nos encontramos con impresionantes bajas causadas al enemigo. O sea, una cantidad numerosísima de bajas que nosotros podemos aquí mencionar un poquito, ya que estamos acá en la página. Fíjese usted. Bueno, esto fue el día 3 de julio. 3 de julio. Bueno, el 3 de julio hubo 54 acciones de guerra, pero al día siguiente, el día 2, el día anterior. Pero esto es Yemen. Esto es Yemen, sí. Al día siguiente es lo de Siria. Al día anterior hubo 107 acciones de combate. Así que, claro, esto lo de Siria, pero ese día hubo también, ¿ves? 107 acciones de combate. Parte de guerra. 126 acciones de guerra, fíjense. Y podemos mencionar, esto fue el 1 de julio, el domingo 1 de julio, que no se tomaron descanso. Bueno, estas acciones acontecen en todas las provincias de Afganistán. Y nosotros nos encontramos con que en Afganistán está participando Estados Unidos junto con 45 países y además el gobierno títere de Afganistán, que es el gobierno del señor Karzai. Karzai era un exiliado que fue traído por los norteamericanos para ponerse al frente del gobierno. Bueno, le ha ido muy mal a Karzai, porque prácticamente Karzai no es el presidente de la República, es el intendente de la ciudad de Kabul. Porque esto es lo que está sucediendo en Afganistán. El 80% del país está en manos del movimiento talibán. Antes de que los norteamericanos invadieran Afganistán, se daba este hecho curioso. Los talibanes no controlaban la totalidad del país, controlaban solamente la zona sur.
porque la zona norte estaba en manos de un movimiento que se llamó la Alianza del Norte. Cuando los norteamericanos ocupan Afganistán, bueno, por un periodo el movimiento talibán se llamó a silencio, digamos así. Pero hubo una acción muy interesante que fue la que generó un cambio muy grande en la guerra en Afganistán, que fue lo que aconteció 2 años más tarde, en el 2003. O sea, ¿qué fue lo que sucedió en el 2003? Estados Unidos, satisfecho, en esa época estaba este cowboy George Bush, el cowboy tejano. El cowboy tejano, que estaba muy contento porque había visto que en pocos meses se había aniquilado el movimiento talibán, dijo, bueno, hagamos lo mismo con Irak, porque él decía que Irak tenía la sangre en el ojo todavía con el problema que había tenido Saddam Hussein con su papá. El padre de Bush había invadido Irak, pero después resulta que no llegó hasta Bagdad, se quedó nada más que en la recuperación de Kuwait. Y Saddam, según le habían batido a George Bush, George Bush, recordemos, un alcohólico recuperado por un pastor protestante, por eso él era Bush era como un cristiano sionista, que consideraba que Israel era el gran heredero del cristianismo. O sea, ustedes saben que hay un movimiento en Estados Unidos muy importante que es el cristianismo sionista, que está compuesto por pastores protestantes. ¿No son los anglo-israelíes? No. Estos son los cristianos sionistas. Se consideran a sí mismos sionistas, pero son cristianos. El sionismo es un movimiento muy poderoso en Estados Unidos. Pero es el que controla Estados Unidos. Es el que controla Estados Unidos, pero está compuesto en su mayoría por cristianos, que son protestantes, por pastores protestantes que tienen una concepción de la cual Bush participaba, de considerar que el Estado de Israel es una instancia necesaria para que el cristianismo llegue a triunfar en el mundo, para que se produzca lo que se denomina el fin de los tiempos, pero antes de eso tiene que triunfar Israel. Entonces, Bush participaba de eso. Ahora a Bush, volviendo al tema de la guerra, a Bush lo habían convencido de algo. Acá hubo una acción muy interesante de ciertos servicios secretos que también los tiene el fundamentalismo. A Bush le soplaron en el oído que Saddam Hussein iba a contratar a miembros de Al Qaeda para lanzar bombas químicas y biológicas en los mismos Estados Unidos. No sé si ustedes recordarán, en esa época sí, se decía... Yo tenía 12 años y me acuerdo. ¿Y te acordás? Me acuerdo que vi incluso por televisión el primer bombardeo a Bagdad. Ah, bueno, pero antes de eso, antes del bombardeo a Bagdad, cuando tenías a lo mejor 11 años y medio, se había difundido que había por todas partes había bombas biológicas, polvillos y todo. Yo hasta me acuerdo que en esa época se votaba en la Argentina, sí, y la gente estaba tan saturada de las elecciones que algunos habían puesto en los sobres de las elecciones un polvillo que decían que eran bombas biológicas, ¿no? Claro. Para infectar a todo el mundo. Bueno, es un dato interesante de que en 2001 en muchos distritos, sobre todo los distritos más humildes del conurbano bonaerense, sí, Bin Laden y la organización Al Qaeda sacaron más del 80% de los votos. Y muy probablemente fue así. Bueno, pero volviendo al tema de la guerra, entonces Bush, a raíz de una acción de inteligencia, fue convencido de que Bin Laden y la organización Al Qaeda iban a atentar con bombas químicas y biológicas en los Estados Unidos. Entonces, alentado por la facilidad con la cual ocupó Afganistán, lanzó una invasión a Irak, que fue el error más grande que puede haber cometido Norteamérica, porque esa era la estrategia que tenía el fundamentalismo en ese entonces, porque esto es importante decirlo, el fundamentalismo islámico tiene la importancia de no ser un movimiento simplemente retórico, que sostiene, digamos así, principios sagrados y no tiene una inteligencia política, tiene una gran inteligencia política, un servicio de inteligencia que le permite influir directamente sobre la misma CIA,
alguien que produce esa infidencia, alguien que estaba trabajando para el mismo Saddam Hussein, dice que él tenía esas bombas de exterminio. Y entonces se lo creen e invaden Irak, y al sacarlo Saddam Hussein cometen el error más grande que podía haber hecho Estados Unidos en toda la historia, porque una vez que cae Saddam Hussein, se desarrolla una tremenda resistencia en Irak en contra de Estados Unidos. ¿Y quién está a la cabeza de esa resistencia? Al Qaeda en la Mesopotamia, con ese líder jordano, al-Zarqawi, que muere en esa lucha de la resistencia, pero que aún hoy está presente en Irak. Ahora, enseguida te cedo la palabra. Gracias a eso, gracias a la guerra de Irak, a que se desarrolla la guerra en Irak, que se expande la guerra y que Norteamérica tiene que estar cubriendo otros frentes, es que el movimiento talibán puede organizar una resistencia, porque la estrategia de Bin Laden era esa, muchas guerras para los norteamericanos, para debilitarlos. Entonces, esta resistencia talibán, que llega a tener un éxito pero impresionante, impresionante el éxito que ha tenido, porque partiendo de pequeños lugares montañosos, llegan a expandirse por todo el territorio y hoy en día controlan el 80% del territorio. Los norteamericanos han reconocido que no pueden salir de sus bases, porque es peligroso transitar por Afganistán. Ahora, qué cosa curiosa, ¿cuál es el país que apoya a los talibanes actualmente? Ellos tienen que insistir constantemente que es Pakistán el que los apoya, pero la realidad no es así, de ninguna manera, porque Pakistán tiene un conflicto con los talibanes en su mismo territorio. En las provincias del noroeste, de Basiristán, Swat y otras más, hay un poderoso movimiento talibán, contra el cual el régimen pakistaní está luchando, así que son mentiras que sea Pakistán. O sea, ellos tienen que siempre estar demostrando que hay algún país que está detrás. No hay ningún país detrás del movimiento talibán. Esa es la gran diferencia. Porque cuando en Vietnam, por ejemplo, ellos lucharon contra los Vietcong en la famosa guerra de Vietnam, a los Vietcong los apoyaba Vietnam del Norte, que era un país, China y Rusia. ¿Y quién apoya al movimiento talibán? Ninguna nación. Y no solo está Estados Unidos en esa guerra, hay 45 naciones que participan. Esto es un hecho inédito totalmente en la historia universal, de un movimiento que pueda hacer frente a todas las naciones. Es una cosa, yo creo que acá en la Argentina sí tuvimos un antecedente, con Rosas, cuando hizo frente a Inglaterra y Francia, que eran las dos más grandes potencias que había en ese entonces. Bueno, en este aspecto, el régimen de los talibán, en el mundo islámico, desde la misma, cuando derrocan ilegalmente al califato otomano, ya desde ese mismo momento hay una resistencia islámica. La caída del califato otomano no es obra de los pueblos, no es obra ni de los pueblos árabes ni de los pueblos turcos, sino que es obra del accionar implícito de la masonería y del sionismo, que ya estaba completamente conformado. Ya en 1895 en el Congreso de Basilea queda oficialmente fundado el sionismo. No obstante, sabiendo que esos grupos no son improvisados, sino que son organizados, el sionismo debe existir desde mucho antes, y hasta antes del sionismo se hablaba de una judeo-masonería, es decir, de judíos que eran masones, o en realidad de gente de origen judío que abandonó la tradición judía para pasarse a la masonería. Porque estos accionares, que bien los nombra Emanuel Malinsky en su libro La Guerra Oculta, al cual se le puede hacer ciertas objeciones, pero ese no es el problema. Sí, está bien. Él bien dice
que el accionar de estas fuerzas se da tras las sombras para derrocar un orden. El pueblo no fue, la Revolución Francesa no la hizo el pueblo francés, que es la primer gran subversión contra la tradición, que es el origen de esta guerra de civilizaciones. En Francia ha muerto el 25% de la población francesa, campesinos. Eso con la Revolución Francesa. Campesinos católicos que negaron a jurar una constitución masónica, porque los sacerdotes eran pocos. Si uno lee el estatus social de que por sí, para que ocurra una revolución, también tiene que haber una decadencia anterior. No es acá el fin defender a los últimos monarcas que eran corruptos. Cuando fue la Revolución Francesa, el 25% de la población muere, y fijémonos qué curioso, que clase dirigente era solo el 2% de la población, clero y nobleza. El resto era pueblo, era el tercer estado. Sí. Luego de la Revolución Francesa, es decir, la primer nación masónica, prácticamente, pues si en la masonería tenía gran influencia en Gran Bretaña, es Francia el primer país constituido por la masonería. Luego Estados Unidos e Inglaterra desde ya. Quiero hacer una pequeña corrección con respecto a la masonería. Yo me acuerdo, siempre he hablado con masones al respecto. En realidad, no toda la masonería apoyó la Revolución Francesa. Esto es importante también para tener en cuenta, porque la masonería fue en sus orígenes una institución tradicional, que después fue infiltrada. Eso René Guénon y Julio Cébora lo han hecho notar muchas veces. Y hubo sectores masones que repudiaron la Revolución Francesa. Por ejemplo, uno de los más grandes críticos de la Revolución Francesa, uno de los grandes pensadores tradicionalistas, Joseph de Maistre, pertenecía a una logia masónica. Así que no podemos universalizar todo, o sea, tenemos que hacer esa acotación. Bueno, pero ya que hablamos de la masonería, yo quiero aquí hacer y estamos también tratando el tema de la guerra de Afganistán. Hay una cuestión de rigor acá al respecto, porque nosotros hemos tenido que lidiar, y todavía lo seguimos haciendo, lamentablemente, con toda una corriente de pensamiento que dice que los talibanes son agentes británicos, por ejemplo, que están al servicio de los intereses de los mismos norteamericanos, y esta teoría, claro, es tan absurda desde cualquier punto de vista que se lo vea, especialmente que se ha venido siendo absurda cada vez más a medida que pasa el tiempo. Porque ¿qué agentes pueden tener los norteamericanos que les están haciendo la guerra desde hace más de 10 años? ¿Saben este absurdo de dónde viene? Son los mismos que dicen que el 11 de septiembre del 2001 lo hicieron los mismos norteamericanos y los mismos judíos. ¿Y cuál habría sido la excusa por la cual Estados Unidos invadió Afganistán? Y en última instancia encontró la excusa en el atentado del 2001, que dicen que fue un autoatentado, porque decían que querían instalarse en un territorio cercano a lo que era el ex imperio soviético, para en algún momento ocuparlo e invadirlo. O sea, ellos dicen, la gran meta del imperio del mar norteamericano, porque se manejan con esquemas geopolíticos que toman de ese antiguo escritor Haushofer, de que hay dos imperios que luchan permanentemente entre sí, que son el imperio del mar y el imperio de la tierra. Entonces Rusia sería el imperio de la tierra y Estados Unidos sería el imperio del mar. Eurasia, hablan de Eurasia, porque sería Rusia con la alianza de Europa. Entonces dice que Norteamérica se habría instalado allí porque quiere hacerles la guerra a los rusos, y los talibanes serían la gran excusa, porque dicen, claro, porque si los talibanes dejan de guerrear, entonces Norteamérica se tiene que ir. Bueno, es tan ridícula esta teoría que por cualquier lado que se la mire echa agua. Fíjense ustedes que Norteamérica se quiere ir de Afganistán, y los que no quieren que se vaya a Norteamérica son los rusos. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Porque si fuera así, los rusos tendrían que decir, bueno, qué bueno que se van los norteamericanos. Así se nos termina el peligro en las fronteras.
porque por un lado tienen los escudos antimisilísticos que están ahí en la zona de las ex repúblicas aliadas de la Unión Soviética, de Polonia, Rumania, que se han convertido prácticamente en satélites de los norteamericanos. Esos países siempre estuvieron acostumbrados a servir, entonces primero sirvieron al imperialismo ruso y ahora sirven al imperialismo norteamericano. Pero, y qué curioso, cuando Obama ha dicho que él se quiere ir de Afganistán porque se da cuenta que la guerra está perdida y piensa que la mejor manera de terminarla es a través de, como dijimos otras veces, de los aviones inteligentes, de los drones. ¿Y cuál es el país que no quiere que Obama haga esa? Rusia. ¿Y cómo Rusia logra que Norteamérica se quede? Porque Rusia, claro, ya ha tenido una experiencia nefasta en la guerra de Afganistán. ¿Qué pasó? ¿No? Ha tenido una experiencia nefasta en la guerra de Afganistán, y porque fue derrotada. Recordemos que el imperialismo ruso cae justamente luego de la derrota de Afganistán. Los talibanes siempre reivindican eso. Nosotros hemos terminado con un imperio, que es el imperio ruso. Ahora vamos a terminar con el segundo. Al-Zawahiri, el jefe actual de Al-Qaeda, tiene un famoso discurso en donde dice: esta vez el general Brydon no va a volver de la guerra. Perdón, el doctor Brydon. ¿Quién era el doctor Brydon? Porque Afganistán es famoso por esto, porque ha sido el cementerio de todos los grandes imperios. Porque antes de destruir al imperio ruso también derrotaron al imperio británico. Es un hecho interesante, histórico, sucedió en el siglo XIX. Los británicos habían ocupado la India y habían ocupado Irán, y buscaban unir esos dos territorios para hacer un gran imperio que abarcara desde el Mediterráneo hasta el Índico. Y enos aquí que en Afganistán fueron derrotados. ¿Y por qué lo del doctor Brydon? Porque es interesante. Hubo una expedición que fue literalmente masacrada en un desfiladero de montañas, que ahora no recuerdo el nombre, y de esa expedición solamente sobrevivió uno, el médico, el doctor Brydon, que pudo volver a la India, a caballo. Entonces cuando Al-Zawahiri dice: esta vez el doctor Brydon no va a volver, quiere decir que ni siquiera uno va a volver, una vez que Norteamérica se ha derrotado. Entonces, ante esta, digamos así, problema que tuvo Rusia de haber sido derrotada en Afganistán, entonces los rusos dicen: no vamos a participar más nosotros en esa guerra, porque ya tenemos ese trauma, y quieren que sean los norteamericanos los que lo hacen, y otros países, por eso no quieren que se vayan. Y como los norteamericanos se quieren ir de cualquier manera, entonces Rusia le ofrece cosas. ¿Qué le ha ofrecido Rusia a Norteamérica para que se quede? Le ha ofrecido su territorio para que transiten por allí los pertrechos bélicos, porque Obama dice: sí, pero resulta que ahora no tenemos cómo alimentar a las tropas, porque, bueno, recién ahora parece que se pusieron de acuerdo con los pakistaníes, pero hasta hace poco en Pakistán no permitía más que pasaran por su territorio los pertrechos bélicos para las tropas de la OTAN, porque les habían matado unos soldados. Entonces Norteamérica, por más que se disculpara, dijeron: no, acá no pasan más. Entonces Rusia les permite el territorio. Y como dice, no es suficiente, les permite una base aérea. Hay una base aérea permanente ahora de la OTAN y de Estados Unidos en territorio ruso. Entonces, ¿de qué la Federación Rusa? De la Federación Rusa. ¿De qué escudo antimisilístico está hablando el señor Putin? Y miren qué cosa, a que no saben en qué ciudad rusa está esa base, en la ciudad de Ulyanovsk, que es donde nació Lenin. Miren qué casualidad. Entonces, la realidad es esa. Todos estos imperios están unidos en una misma finalidad, que es hacer frente al fundamentalismo islámico, en este caso en Afganistán, ¿no? Eso está clarísimo y no hay manera de negar. Bueno, actualmente Rusia, el imperio soviético, está fundado en los mismos valores que el imperio norteamericano, porque son las mismas sociedades las que han fundado ambos imperios. Eso no hay que olvidarse. Lo que ha pasado en realidad, y esto es algo que ha dicho bien Marcos hace tiempo,
La Unión Soviética metafísicamente representaba la modernidad en su máxima expresión, donde ya no es una indiferencia hacia lo sagrado, sino el odio. Se ha visto la cantidad de quema de lugares sagrados que había en la Unión Soviética. Templos, mezquitas, monasterios, prendido fuego por el régimen central de Moscú. En cambio, el liberalismo no es la expresión máxima porque es indiferente. Por lo tanto, te deja expresar la espiritualidad. Pero es algo que yo siempre digo, el marxismo es una consecuencia del liberalismo. Porque todo el mundo presenta el marxismo como si fuese un gran monstruo. En realidad el marxismo no es más que una consecuencia del capitalismo, puesto que el marxismo sabe engañar. El capitalismo es absolutamente injusto. Absolutamente injusto. Se verá como países muy ricos como es la Argentina, por ejemplo, tiene gran parte de su población que no come diariamente, que no tiene comida diaria. En un país el país tiene 40 millones de habitantes y produce alimentos para más de 400 millones de personas. Sin embargo, hay argentinos que mueren de hambre. Entonces, lo que hizo el marxismo es canalizar esa injusticia, el capitalismo, para, digamos, cambiar el sistema, reformismo, cambiar algo para que no cambie nada. Es decir, las bases fundantes del sistema capitalista, el marxismo no las niega, sino que incluso las ve como positivas en el proceso de acumulación. Por eso Marx apoyaba el colonialismo británico. Marx decía que Inglaterra, él dio dos ejemplos, uno el de Irlanda. Irlanda era la colonia blanca. Él decía que estaba bien que Inglaterra explote a los irlandeses, porque Inglaterra está importando el proletariado que va a hacer la revolución. Y bueno, justamente los dos grandes líderes del marxismo, Marx y Lenin, tuvieron siempre una relación de amor y odio, sea hacia Inglaterra en un caso y Estados Unidos en el otro, porque Lenin siempre tuvo como meta el Estado norteamericano. En su obra El Estado y la Revolución, él dice que el Estado bolchevique se tiene que constituir de la misma manera que la empresa Taylor de correo de los Estados Unidos. Pero esto no sirve, esto que tú dices es importante, para ver cómo en última instancia, frente a un mismo enemigo, que es el fundamentalismo islámico, Rusia y Estados Unidos terminan haciendo frente común. Así que es falso esa doctrina que dice que los talibanes están al servicio de los mismos norteamericanos para invadir a Rusia. Es mentira, ha sido absolutamente negado por la experiencia. Y se podría decir lo mismo con respecto a Al Qaeda, porque hoy en día todos estos ideólogos de pacotilla, muchos de ellos al servicio de Rusia principalmente, suelen decirnos que Al Qaeda está al servicio de la CIA porque en estos momentos ahora están combatiendo contra el régimen de Assad en Siria, de la misma manera que antes lo habían hecho contra el de Gaddafi en Libia. Ahora, esto además de ser una ridiculez pero absoluta, porque entonces quiere decir que uno no podría ser, supongamos, antiimperialista porque si no lo van a acusar de comunista, o no podría ser anticomunista si no lo van a acusar de pro norteamericano. O sea, es una especie de terrorismo ideológico. En realidad, Estados Unidos y Rusia, tanto en Libia como en Siria, han estado luchando en contra de Al Qaeda. Esto es fundamental decirlo, porque por ejemplo, en Siria de ninguna manera les están dando armas a los insurgentes de Al Qaeda. En Siria están luchando hoy en día dos movimientos ligados a Al Qaeda, que son el grupo Al-Shura y Al-Nusri. Estos grupos han sido los que han efectuado los principales ataques y atentados. El otro día tomaron por asalto una emisora de la televisión siria
Y esto fue hecho por uno de los grupos de Al-Qaeda. Ahora, pero estos grupos de ninguna manera han recibido armas de los norteamericanos. Los norteamericanos y otros países, y aún países árabes como Arabia Saudita y otros más, se cuidan bien de darle armas a los fundamentalistas, porque saben que son un peligro. Y lo mismo en Libia. En Libia, cuando bombardeaban a Gaddafi, también bombardeaban a los sectores de Al-Qaeda, porque tenían miedo por lo que iba a venir el día después. Eso está clarísimo como el agua. Y ahora nosotros hemos tenido esta experiencia interesante del viaje que ha hecho Putin a Israel, ¿no? Que es otro elemento importante que demuestra hasta qué límites se ha llegado en esta hipocresía internacional ya ni siquiera oculta el señor Putin su adhesión a Israel. Resulta que fue a rezar, a llorar en el muro de los lamentos y a decir que ese muro de los lamentos pertenece al Estado de Israel. ¿Hay fotos? Sí, claro que tenemos la foto ahí. Ah. En la agencia Kali Yuga hemos sacado la foto donde aparece Putin llorando ante el muro de los lamentos con el kipá en la cabeza. Pero jamás el grupo Hamas de Gaza ha elevado una nota de protesta a Putin por haber dicho algo semejante. Que Jerusalén es parte de ese fantoche Estado. Exactamente. Pero ¿por qué Putin fue a Israel? Esto es importante saberlo, porque Israel y Rusia en última instancia comparten un apoyo a Assad, porque se dan cuenta que el régimen de Assad es una garantía, sea para el Estado de Israel, sea para los intereses rusos. ¿Cuál es el interés que tienen en común Rusia, Israel y Estados Unidos? Que no avance el fundamentalismo islámico. Entonces, a estos países les conviene que Israel exista, porque Israel es el gran tapón, la gran reserva de la democracia, entre comillas, que tiene el Occidente en el Medio Oriente. Es lo que decía Marine Le Pen. Israel el bastión de Occidente en el Oriente. Bueno, lo has dicho. Porque este personaje sórdido y siniestro que es Marine Le Pen, que hay que reconocer que el papá era un poco mejor que ella, porque por ejemplo el papá... Era peteinista el padre. Sí, pero aparte de ese detalle, el papá de Marine había tenido el coraje de negar el holocausto. En cambio, Marine, para recibir más votos de la población, ha dicho que cree en el holocausto. Así que, bueno, pero este es un tema, estamos llegando ya sobre la hora, sobre el fin del programa, es un tema largo, pero que prometemos tratarlo la semana que viene, porque acá, bueno, los temas son interminables y bueno, si nos dan cuerda no terminamos más. Queremos cumplir, aunque sea con la formalidad de que sea una hora y no aburrir a nuestros oyentes. Así que me despido de ustedes y cedo ya la palabra final al joven Matías. Bueno, los dejo para la próxima, que iba a leer justo un documento en donde se demuestra bien claro que Assad ha sido ayudado por Israel. Bueno, lo dejamos para la próxima vez. Y quiero recomendar, hay un sheikh de Trinidad y Tobago, el Sheikh Imran Hussein, que es un hombre que saca muchos artículos sobre la guerra oculta desde la perspectiva islámica. Él tiene el sitio en inglés y tiene muchos artículos en castellano. Desde ya, muchas veces hay que obviar algunas cosas, pero es muy instructivo y es muy útil. Él ha hecho un gran trabajo sobre lo que es la verdadera metafísica del Estado de Israel. Él es el que bien ha dicho de lo que es en realidad la lucha en Afganistán. Hay videos, hay conferencias, ustedes ponen Sheikh Imran Hussein en el YouTube y hay inclusive en castellano. Aquí les paso la página, que es www.imranhossein.org. Es muy bueno y además hay todo tipo de artículos, ya sea además sociales y económicos. Bueno, me despido y les dejo al amigo Marcos. Yo
de despedirte. Ah, bueno, me despido y hasta la próxima vez.